Buenas tardes, estimados participantes. Bienvenidos a nuestra actividad síncrona número 1. Empezamos la reunión con esta panorámica de la universidad, muy linda por demás. Eh, Permítanme presentarme. Mi nombre es Petra Rangel y soy su tutora a lo largo de este trimestre en nuestra materia Acuerdos y Tratados Internacionales. Materia por demás interesante, materia en la cual ustedes van a tener que leer, investigar mucho porque la información que existe es abundante. Con esta materia nosotros lo que pretendemos, mejor dicho, no nosotros, lo que pretende lo que se pretende es que ustedes adquieran las destrezas suficientes para examinar esos tratados, esos acuerdos, qué son, en qué consisten, cómo se han formulado a través del tiempo y cómo nosotros podemos, al estar en conocimiento de ellos, poder integrar acciones, realizar acciones en las cuales nuestro país pueda tener acceso a negociaciones internacionales que favorezcan el desarrollo armónico de nuestra economía. Entonces, es una materia que ustedes tienen que leer, que conocer, y es lo que les digo, en las redes está de todo. Lo importante para nosotros es que ustedes cuando lean e investiguen, pues traten de buscar fuentes confiables de tal manera que la información que obtengan sea cierta y veraz, porque comentarios, opiniones, puntos de vista hay muchos, pero buscar información que nos permita tener una certeza de que lo que estamos viendo es lo adecuado es más importante. Vamos a ir viendo el plan de evaluación poco a poco, porque de esa manera conocemos las competencias que se les van a pedir, que ustedes van a tratar de alcanzar y los contenidos. Acuérdense que con esta reunión ustedes tienen la potestad de aprobar el plan de evaluación, para lo cual, si no hay objeciones, es como dice el refrán criollo en Venezuela, y me disculpan lo coloquial, el que calla otorga. Pero de igual manera, si necesitan hacer alguna aclaratoria, preguntar, opinar al respecto, está indudablemente en la plataforma la posibilidad de hacer una observación a través del foro de dudas. En esa, con esa posibilidad, ustedes van a obtener una respuesta que ojalá se satisfaga su inquietud, pero que al mismo tiempo, al estar en ese foro, sirve para que el resto de los compañeros pues también la revisen y puedan a lo mejor aclarar esa inquietud o aportar algo más a lo que en ella se dice. Vamos a ver entonces el plan de evaluación. En primer lugar, la sumativa número 1. ¿Cuál es la competencia que se espera que ustedes alcancen? Que puedan conocer los tratados internacionales, conocerlos, cuáles son, en qué consisten, de tal manera que se puedan aplicar en el país para la inversión o para incursionar en el extranjero, tanto con las organizaciones públicas como privadas. Para evaluar esa competencia se pide que ustedes realicen un informe interpretativo, recordando que el informe interpretativo no es buscar información, copiar y pegar. Eso no es. Si van a la rúbrica, ustedes se darán cuenta que en la rúbrica hay criterios que permiten asegurarse de que realmente están adquiriendo la competencia. En primer lugar, tienen que investigar información sobre los siguientes tópicos: qué son acuerdos y tratados internacionales, cómo han evolucionado a través de la historia, desde bueno, los años 1800 hasta los 2000 y hasta donde ya estamos, el 2023, el 2024 que está empezando. ¿Cuáles son los elementos fundamentales que conforman un acuerdo y tratado internacional? Hay características, hay elementos que ustedes tienen que conocer. En función a eso también van a buscar los tipos de acuerdos y tratados que existen, bilaterales, multilaterales, ¿verdad? Podrán buscar información y tenerla. Y luego, en función a esa documentación teórica que ustedes han
obtenido, van a destacar cuál es la importancia de la firma de esos acuerdos. Van a emitir su opinión. Por eso les decía, es un informe interpretativo. No es que copié un concepto y lo pegué y ya. No, es en función a eso que investigué, qué opino yo, qué interpreto yo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué interpretan ustedes? ¿Es importante el tratado? ¿Vale la pena? ¿Los países deben suscribirlo? ¿No deben suscribirlo? ¿Qué ventajas tiene? ¿Qué desventajas tiene? Etcétera. Entonces, la información teórica con su debida interpretación. Y esta primera sumativa sirve para ponernos en contexto de qué trata la materia y qué es lo que debemos conocer como profesionales de las ciencias económicas. La segunda sumativa es más orientada a que ustedes tengan información, la visualicen, que aquí sí está bien empleada la palabra, el verbo visualizar, o sea, lo van a ver con la mente. ¿Cuáles son esos procedimientos que existen para firmar acuerdos? ¿Cuáles son las necesidades que se pueden satisfacer? ¿Cómo se identifican esas necesidades? ¿Y cómo podemos lograr la firma de un acuerdo de tal manera que ambas partes se beneficien o muchas partes se beneficien? Esa actividad y esa competencia que se espera que ustedes logren la van a mostrar mediante la elaboración de una revista digital. ¿Por qué una revista digital? Porque facilita con la utilización de diagramas y esquemas que ustedes expresen esa información. Hacerlo menos tedioso que volver a escribir, escribir, escribir. Sí vamos a leer y sí vamos a escribir, pero lo vamos a transformar en imágenes de tal manera que se fijen más fácilmente en nuestro cerebro. Aquí se dice que la temática central será determinar cuál es la necesidad de negociación, reservas, interpretación, registro y revisión de los tratados, así como las competencias, enmiendas y modificaciones que conlleva la firma de los mismos. Por supuesto, está subrayado el hecho de que debe destacarse el procedimiento de elaboración de los acuerdos y tratados internacionales. Los organismos públicos, por ejemplo, el Eh, ¿cuál les puedo poner como ejemplo? El Instituto Venezolano de la Seguridad Social. A lo mejor en su momento, estoy especulando, pudo haber firmado o haber registrado una negociación con otro país o inmerso en alguno de los tratados internacionales para el suministro de medicinas. El caso de las vacunas con el COVID, cómo se llega mediante un tratado o un acuerdo a la dotación de ese tipo de medicamentos. Entonces, es muchos ejemplos, pero debe destacarse en la revista cuál es el procedimiento de elaboración de esos tratados. Es por eso, y les repito, utilicen herramientas, o les digo mejor, herramientas que faciliten la creación de la revista. No vamos a aceptar que ustedes en una página de Word pongan un muñequito y en el otro pongan un pedacito de texto y esa es una revista. No utilicen aplicaciones que en la red hay bastante gratis que faciliten la elaboración de la revista. La información que va a estar allí va a permitirle a cualquier lector conocer cómo se llevan a cabo los procedimientos de elaboración de tratados y acuerdos internacionales. ¿De acuerdo, jóvenes? La sumativa número 3 tiene que ver con un estudio de caso. Aquí estamos mencionando el hecho de que ustedes deben conocer cómo los factores económicos nacionales se tienen que adaptar para incorporarse a tratados y acuerdos con organismos bilaterales. Es decir, si Venezuela quiere suscribir un acuerdo con la OMS, la Organización Mundial de la Salud, para el tema de las vacunas, por ejemplo, ¿qué tipo de adaptación debe hacerse a través de involucrar el Ministerio del Poder Popular para la Sanidad, involucrar a elementos privados o otros elementos públicos? Ese tipo de interacción y adaptación es el de estudio de caso. Aquí vamos a trabajar para tratar de desarrollar esa competencia, saber cómo se realiza la adaptación de los factores económicos nacionales del país para apoyarse en lo que existe a nivel mundial. Vamos a ver cuáles son las ventajas y desventajas. Nos conviene realmente firmar un tratado, un acuerdo con
los países de el cono sur del Caribe. La integración con el Caribe nos ayuda. Entonces, en este caso, la evaluación que se pide es un estudio que lleve a cabo la investigación con un contexto real. Van a identificar los factores económicos nacionales que se han vinculado con esos organismos bilaterales, así como les estoy dando un ejemplo, ¿verdad? El caso de Petróleos de Venezuela, cómo se ha integrado a nivel bilateral para poder, por ejemplo, exportar petróleo, para poder llegar a un acuerdo para el uso de los tanqueros, etcétera, ¿no? Van a describir cómo interactúan dichos elementos, aquí pueden ayudarse con esquemas y gráficos, y van entonces a trabajar y detallar el caso venezolano, cómo en Venezuela se ha dado ese tipo de relacionamiento. Y por supuesto, una vez que tengamos gráficos, esquemas, que podamos ver cómo funcionan, van ustedes a proponer alternativas que favorezcan el desarrollo económico venezolano al establecer esas relaciones entre países. Aquí hay mucho tela que cortar porque Venezuela ha suscrito muchos acuerdos y tratados, pero no todos son tan favorables. El caso del petróleo, por ejemplo, que es un recurso natural no renovable, hasta qué punto yo en un tratado le doy suministro de recurso natural a otro país y ese país de regreso lo que me da es espejitos. He conocido casos de instituciones públicas en las cuales se suscriben tratados con fuentes internacionales, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, etcétera. Se trabaja la información, se preparan muy bien los acuerdos, se firman, pero al final envían a Venezuela un equipo que permanece 5 o 6 años en una caja porque nunca llegaron los manuales de instalación. Y por supuesto, eso tiene que ver con que el ente involucrado, que es el Estado venezolano, presione para que se cumplan los acuerdos. Entonces, bueno, por ahí el estudio de casos hay mucho. Tienen que investigar, tienen que seleccionar el más llamativo y hacer el análisis completo. Con la sumativa número 4, ¿qué se pretende? El mismo propósito, la misma competencia, examinar la adaptación de los factores económicos nacionales para poder aplicarla entre los organismos bilaterales. Es complemento al anterior, solo que aquí se trata de un informe interpretativo. En lo anterior buscábamos como ejemplo un caso venezolano. Y con esta sumativa vamos a tomar el mismo ejemplo del caso venezolano, pero ya en un sector económico. En el anterior podíamos hablar de empresas, instituciones, organismos. Aquí vamos a hablar del sector económico. El sector ganadero, por ejemplo, va a firmar un acuerdo bilateral con la República Federativa de Brasil o con el Caribe, el CARICOM. Bueno, vamos a ver qué bondades hay allí. En este caso se van a describir los pasos que se deben seguir para alcanzarlo y los requerimientos que se van a satisfacer. Es decir, al final está escrito allí, se debe incluir un análisis sobre la situación actual que vive el sector elegido al pretender relacionarse con agentes externos. El sector salud, sector ganadero, sector agrícola, sector de tecnología. ¿Cómo podemos, en función a la realidad que tenemos y a la descripción de la situación actual, propiciar acuerdos y tratados internacionales para mejorar esa situación o para nosotros brindar también asesorías y asistencia en la medida en que lo poseemos, ¿verdad? Este es a grandes rasgos, entonces, perdón, el contenido de la materia. Es muy, muy interesante, pero les decía, tiene mucho material para leer, muchas fuentes acreditadas bueno, las mismas fuentes de los organismos nacionales e internacionales que brindan documentación, la CEPAL, la ONU, bueno, etcétera, la OEA. Allí pueden buscar información, porque si ustedes van en el futuro, Dios mediante, como profesionales, van a participar en la búsqueda de acuerdos. Supóngase, son el ministro de Agricultura y necesitan fomentar la ganadería en Venezuela. Bueno, entonces vamos ¿dónde busca esa persona, ese ministro, sus trabajadores y sus
técnicos, información para proponer un tratado, proponer un acuerdo, de tal manera que el sector se vea favorecido y que se obtengan las ventajas para ambos casos. Entonces, por favor, atentos a eso, a que hay que leer bastante. Hay que considerar también que tenemos pues, 2 recesos en el trimestre. Para la actividad número 1, que se entrega en la semana 4, es la semana del carnaval. Entonces, si tienen previsto viajar, salir de su rutina para ir a descansar, tomen en cuenta esto para que puedan entregar el trabajo a tiempo. Y esta sumativa número 4, que corresponde a la semana 10, coincide también con la Semana Santa. Y ahí es peor porque en Semana Santa sí la gente no trabaja realmente, Carnaval no tanto. Entonces, si hay que buscar información, si tengo que ir a una biblioteca, si tengo que hablar con el amigo del ministro de la gobernación o con el empleado de una empresa grande, el Grupo Polar, como han hecho, etcétera. Ustedes tienen que buscar alternativas para atender a la entrega de su sumativa. Les repito, es interesante y viene amarrada esta materia a estrategias para comercio internacional y a introducción a los negocios internacionales. Este es el día a día y este es el día de hoy. La globalización nos lleva a tener la gran necesidad de saber cómo se manejan las cosas desde el punto de vista formal, legal y práctico. Entonces, mi recomendación es que por favor lean bastante, investiguen bastante y además de eso, pues aquí está su tutora que les está reflejando allí, que pueden contar conmigo, cualquier duda, escriban en el foro de dudas, que mi respuesta puede ayudarlos a ustedes y a sus compañeros. Y por el privado, solamente para aquellos casos que se refieran a situaciones particulares de cada uno. Pero si se refieren a la materia, dudas e inquietudes, por favor al foro respectivo. De esa manera divulgamos la información. Más está decirle entonces que quiero apoyarlos para que tengan éxito como profesionales y sean los agentes del cambio para mejorar el desarrollo económico en nuestro país. Los dejo con esta bellísima imagen de la universidad, con la misma que abrimos la reunión, para que no se les olvide que la posibilidad de soñar es para hacer que suceda, no simplemente para soñar, para hacer que suceda. Con esa reflexión los dejo y los invito nuevamente a trabajar conmigo hasta donde podamos juntos y salir adelante con mucho éxito y con mucho entusiasmo. Dios me los bendiga.